Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, lo primero. Ah, y por la buena compañía, que he aprendido mucho, como siempre. Sí, eso. Gracias, Pablo. Algunas cosas de las que voy a hablar ya se han comentado, entonces voy a resumir. Quería hablar de la losa de Franco en el sentido más amplio, ¿no? En el reto que supone llevar la democracia a un sitio como el Valle de los Caídos, ¿no? Y yo creo que eso empieza por desmontar el discurso impuesto por el franquismo y coreado todavía hoy por nostálgicos e interesados en que no se conozca una parte de la historia y algunos documentos que se han mencionado aquí, ¿no? Por ejemplo, el Valle de los Caídos, como se ha dicho antes, ni fue ni es un monumento a la reconciliación. Se concibió como y fue un monumento para inmortalizar la victoria de Franco en la Guerra Civil y es en la actualidad un gran reto, y una oportunidad para convertirlo en un lugar de memoria, ¿no? No, aquí. Ahora, perdón. Gracias, Paco. Esto es el decreto firmado por Franco el 1 de abril de 1940, en el que explica él mismo qué quiere que sea el Valle de los Caídos. Y ahí no se habla de reconciliación ni de nada que se le parezca. Habla de un monumento que imite la grandeza de los monumentos antiguos, está pensando como las pirámides, para rendir homenaje a un bando que es el suyo, lo que llama los héroes y mártires de la Cruzada. El régimen y hoy la Fundación Nacional Francisco Franco terminó vendiendo que la convivencia de los restos mortales de ambos bandos era un gesto de reconciliación, pero nunca fue ese el objetivo y hay varios documentos históricos, empezando por ese decreto, que lo evidencian. Franco creía que las obras de la cripta iban a estar terminadas en un año y el resto del complejo en 5, pero fueron casi 19 años de obras. Y eso cambió mucho las cosas. Por ejemplo, que 19 años después, o casi 19 años después, las viudas del bando nacional no tenían tantas ganas de que movieran los restos de sus maridos. Entonces mucha gente le dijo que no. No me oís bien, ¿eh? ¿Sí? Nada. A lo mejor. No sé. Bueno. Entonces, el entusiasmo que podía haber en 1940 para que las familias accediesen a trasladar los restos al Valle de los Caídos fue decayendo y muchas familias le dijeron que no a Franco. Entre otros, lo cuenta Fernando en su libro, las familias de Paracuellos. Con esta situación, el régimen, el Ministerio de la Gobernación, escribe a todos los ayuntamientos pidiendo literalmente restos humanos. Les dice pide que les cuenten si tienen fosas, de cuántas hay, de dónde están, etcétera. Y muchos ayuntamientos lo que contestan es que no tienen muertos franquistas que quieran ir al valle, pero que sí que hay, cito, fosas del Ejército Rojo. Y ahí empieza el camino de los republicanos al Valle de los Caídos, que hoy alberga los restos de al menos, porque no se sabe con certeza, al menos 33.833 personas, que es el equivalente a la ciudad de Teruel. A ver. Sí, esas son las cartas. Los traslados. Los restos de republicanos empiezan a llegar al Valle de los Caídos en 1958, que es un año antes de la inauguración. A los ayuntamientos les viene muy bien porque las fosas comunes de republicanos les quitan a menudo espacio para ampliar los cementerios municipales y además el panorama internacional
también ha cambiado, el régimen ya no puede permitirse seguir marcando tanto la brecha entre vencedores y vencidos, la cripta es muy grande, hacen falta restos y al final terminan conviviendo restos de ambos bandos en el Valle de los Caídos. En cualquier caso, en ninguno de los dos largos discursos que Franco pronuncia el día de la inauguración habla de reconciliación, todo lo contrario. Dice el dictador el 1 de abril de 1959. Mucho fue lo que a España costó aquella gloriosa epopeya de nuestra liberación para que pueda ser olvidado. Pero la lucha del bien con el mal no termina por grande que sea su victoria. Sería pueril creer que el diablo se someta. Inventará nuevas tretas y disfraces, ya que su espíritu seguirá maquinando y tomará formas nuevas de acuerdo con los tiempos. La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Poca reconciliación por aquí. El primer paso para cumplir el objetivo de que la democracia entre en el Valle de los Caídos es la exhumación de Franco, que es una anomalía democrática porque hay pocos países democráticos que tengan un monumento a un dictador. En ese proceso se vieron muchas cosas y aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, el hombre que iba a desenterrar a Franco, 44 años después, al igual que los marmolistas y algunos miembros del gobierno, recibieron por ello amenazas de muerte, por carta, con llamadas telefónicas, pintadas, correos electrónicos y en foros ultraderechistas, 44 años después. La negociación con la familia Franco, como sabéis, fue bastante intensa, abarca más de un año y tiene tres personajes clave. Francis Franco, el nieto del dictador que cambió el orden de sus apellidos, colocando el Martínez Bordiú en segundo lugar para, según dijo él mismo, perpetuar el legado familiar. Su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, hijo del ministro franquista José Utrera Molina, y Félix Bolaños, que acaba de ser nombrado ministro de la Presidencia y entonces era secretario general de la Presidencia. Esas son las tres personas clave que negocian la exhumación en el Valle de los Caídos. Bolaños y Utrera Molina se citan por primera vez fuera de la Moncloa, en un hotel que el gobierno utiliza a veces que necesita reuniones discretas. Entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre de 2019 lo hacen 3 veces más con Francis Franco en la sede del gobierno. Durante esos encuentros, la familia pide honores militares para el dictador, que los 23 benedictinos que viven en el Valle de los Caídos estén presentes en la exhumación, que el féretro se cubra con la bandera preconstitucional que llevaba el día del entierro, que el prior dé una misa en el mausoleo y que ellos puedan sacar a hombros el féretro. El gobierno rechaza los honores, prohíbe la bandera preconstitucional y la presencia de los benedictinos, acepta un breve responso de Santiago Cantera, el prior, y que los nietos y bisnietos porten el ataúd hasta el coche fúnebre. Todo queda planeado al milímetro. El prior había llegado a amenazar por carta a la vicepresidenta con denegarles la entrada. El gobierno tuvo que pedir al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que le hicieran entrar en razón advirtiéndole que la primera imagen de la exhumación de Franco podía ser la del prior saliendo esposado del recinto. El prior se rebeló, pero finalmente claudicó, como hizo un juez llamado José Justi, hijo y nieto de almirantes franquistas, que había intentado suspender la exhumación alegando riesgos para la integridad física de los operarios. El juez Justi era un juez al que le gusta el águila del escudo franquista, tanto como para escribir una carta a la ABC en 2005 defendiendo que el escudo auténticamente constitucional, y eso es entre comillas suyas, era ese, el del águila. En 2007 también escribió un artículo, este juez, para la revista Aportes, contra la ley de memoria histórica. Y ahí decía, ahí se preguntaba si la norma obedecía a, cito, la gran maldad de Zapatero y el social nacionalismo, o a una maniobra de gran habilidad para tenernos fritos discutiendo de esto. A su juicio, la ley, que abrió un sistema de subvenciones
para que los familiares de fusilados pudieran recuperar los restos de sus seres queridos, representa, y cito, el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la guerra civil. Este juez intentó parar la exhumación, no prosperó. El auto en el que intentaba hacerlo se refería continuamente al dictador como jefe del Estado y citaba el artículo 15 de la Constitución, que es el que establece que todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral sin que puedan ser sometidos a torturas, el artículo que termina citando, diciendo que queda abolida la pena de muerte, para argumentar la suspensión de la licencia urbanística para intervenir en la basílica por motivos de seguridad. Bueno, era un argumento disparatado y no prosperó. Pero, como veis, la exhumación, 44 años después, tiene enemigos en sectores de la judicatura y de la Iglesia. Cuando finalmente se hace, el 24 de octubre de 2019, se hace con el aval de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pese a todos esos intentos que son significativos, pero que no triunfaron. Y esto fue lo que pasó ese día, el 24 de octubre de 2019. El Gobierno cita al prior en la cafetería del Valle de los Caídos para entregarle su acreditación y reunirlo con la familia, que había sido recogida en 3 puntos de Madrid y trasladada con escolta hasta Cuelgamuros. Santiago Cantera se presenta con 5 benedictinos, pese a que le habían dicho que solo podía entrar él, y dice que necesita ayudantes para dar ese responso pactado de 1 minuto, y que o entran todos o él tampoco. Le explican que tiene que entrar él solo y cumplir lo pactado, y al final se rinde. Pese a que se lo habían prohibido expresamente, Francis Franco, como vemos aquí en la foto, se presenta con una bandera preconstitucional en la mano. La Guardia Civil se lo tiene que comunicar a Bolaños, que ordena requisarla y entregársela después de la exhumación a los familiares, que viajarán en coche hasta el cementerio de Mingo Rubio, en lugar del propio Francis, que acompañará al féretro en el helicóptero. El nieto de Franco protesta porque quería ponerla sobre el féretro al salir de la basílica. La exhumación de Franco comienza a las 10:45. Primero entran 3 marmolistas para levantar la losa de 1.500 kilos. Han firmado, al igual que los 4 empleados de la funeraria, un contrato de confidencialidad. Alrededor de la lápida se ha colocado una carpa para impedir la toma de imágenes, aunque todos han tenido que pasar un escáner y dejar sus teléfonos móviles en unas bolsas preparadas al efecto, excepto Francis Franco, que lo introduce en un maletín porque tardará más tiempo en recuperarlo, al ser el único familiar que acompañará al féretro en el helicóptero. Los agentes le dan a elegir entre quedarse el maletín o la llave que lo abre, y él escoge el maletín. Dentro de la carpa solo entran al principio Cristóbal y Merry Martínez Bordiú, la ministra de Justicia en ese momento, Dolores Delgado, Bolaños, el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, el forense Vidal Santos y los 7 operarios. Todos llevan un mono blanco y una mascarilla, que entonces no eran tan habituales como hoy. Merry Martínez Bordiú está furiosa e insulta en repetidas ocasiones a las autoridades. Lleva consigo un blog en el que, al igual que su hermano Francis, toma notas. Antes de la exhumación se ha sentado en el suelo junto a la lápida hasta que Bolaños le ofrece una silla. Su hermano Cristóbal está más relajado, incluso alaba el cuidado de los operarios, que usan una radial sobre el suelo y aspiran rápidamente los cascotes. La losa se retira sin incidencias a las 11:30. El aspecto del féretro, cubierto de polvo, parece bueno, y las autoridades respiran aliviadas porque creen que acaban de evitarse un enfrentamiento con la familia para trasladar los restos a uno de los 3 ataúdes que habían hecho llevar, 2 de madera y 1 metálico, por si, como creían, el de 1975 no estaba en condiciones para el traslado. Uno de los 4 empleados de la funeraria baja a la fosa con un frontal de luz. Muestra un trozo de madera que se ha desprendido del ataúd y dice: «Esto no se puede transportar». «¡Qué vergüenza! Estará contenta la señora ministra, profanadores», grita Merry Martínez Bordiú. Nadie le responde. Lee el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sobre cuerpos embalsamados y llama a su abogado, que espera en un lateral de la basílica con 18 familiares del dictador. Luis Felipe Utrera Molina entra en la carpa sin la mascarilla y el mono blanco que llevan los demás. Los operarios izan el ataúd y lo colocan en una especie de camilla. Está abombado por abajo, un poco abierto en los laterales.
El empleado de la funeraria insiste en que no está en condiciones para su traslado, que se puede romper. El forense coincide, pero la familia se niega en redondo a cambiarlo. Bolaños pregunta al empleado de la funeraria si hay alguna forma de arreglarlo para que pueda salir. Le colocan una tabla de madera por debajo, ponen clavos en los embellecedores y una especie de correas abrazándolo. Son de color naranja fosforito. El entonces secretario general de la Presidencia, recién nombrado ministro, sugiere cubrirlo con una funda marrón que también habían hecho llevar por si fuera necesaria. Merry responde que de ninguna manera. Cristóbal habla con su hermana. Llaman al resto de la familia y coinciden en que no puede salir el ataúd de Franco con esas cintas naranjas. Aceptan cubrirlo con la tela marrón sobre la que colocan el pendón familiar, la cruz laureada de San Fernando y una corona de flores. Sin móviles, las autoridades se comunican con la Guardia Civil y el centro de operaciones mediante un sistema de radio por walkie-talkies, y en uno de los laterales del altar del Valle de los Caídos han colocado un teléfono fijo del gabinete telegráfico, literalmente un teléfono rojo, que Bolaños usa 2 veces durante la intervención para informar a Pedro Sánchez de los avances e incidentes. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, también habla con Pedro Sánchez desde el interior de la Basílica para comunicarle que se disponen a sacar el féretro. El prior oficia el responso, se extiende algo más del minuto pactado. Las autoridades se colocan en ese momento en el lateral opuesto de la Basílica y no intercambian palabra con Santiago Cantera. Los familiares no recorren finalmente la nave de casi 300 metros con el ataúd a hombros, sino que lo levantan al final cuando se abren las puertas de la Basílica. Pesa 60 kilos. Gritan «Viva España, viva Franco» al introducir el féretro en el coche fúnebre. No hay niebla ni viento y el gobierno puede poner en marcha el plan A, traslado en helicóptero. Francis Franco sigue tomando notas. En su libro La naturaleza de Franco, cuando mi abuelo era persona, había dejado escrito: mi abuelo nunca dijo que le enterraran en el Valle de los Caídos. Nunca creyó que aquel fuese su lugar. Tenía otros planes. Hacía años que mi abuela y él tenían un panteón en el Pardo y siempre pensó que allí, cerca de donde habían pasado la mayor parte de su vida, descansaría. Pero cuando murió, las más altas instancias del país nos preguntaron si nos parecía bien enterrarle al lado de José Antonio Primo de Rivera. Nos habían presionado. Mi abuela accedió a que se lo llevaran al Valle de los Caídos. Después se arrepintió, y mi abuela lamentaría durante el resto de su vida no poder compartir con su marido la tumba del Pardo. Pero ese día, el día que exhuman los restos de Franco para llevarlo al Pardo, la familia anuncia su regreso a los tribunales para intentar enterrarlo en otro sitio. En helicóptero viajan 9 personas. El piloto, el copiloto, el mecánico de vuelo, Francis Franco, Utrera Molina, Delgado, Bolaños y el secretario de Estado de Comunicación y un escolta. No intercambian palabra en 20 minutos, 5 para poner en marcha el helicóptero y 15 de vuelo, y la ministra explicará después que iba muy concentrada pensando en el significado de todo aquello, porque era un día histórico para todos los demócratas. El gobierno había decidido que los restos de Franco fueran reinhumados en el panteón familiar del Pardo. Pese a que la familia creyó durante muchos años que era suyo, la titularidad correspondía a Patrimonio Nacional. El verano anterior a la exhumación, el gobierno lo había traspasado a Patrimonio del Estado. Y unos días antes de la exhumación, había ofrecido a la familia comprarlo al precio tasado por metro cuadrado, unos 300.000 euros. Se lo ofreció porque además los nietos de Franco habían manifestado su temor de que, al ser propiedad del gobierno, unos años después, decían, un presidente de Podemos quisiera sumarlo de nuevo para llevarse los restos a otro sitio. Se les ofreció comprarlo, pero no quisieron hacerlo. El gobierno, es decir, todos nosotros, invirtió casi 40.000 euros en su acondicionamiento. El pacto con la familia Franco establecía que, al igual que en el Valle de los Caídos, en el Pardo no iba a haber cámaras. Pero Francis Franco se enfrenta a un policía al pasarle la paleta detectora de metales en cuanto llegan allí. La tensión aumentó en Mingo Rubio cuando los agentes detectaron una señal y pensaban que estaban grabando. El abogado de los Franco llegó a gritar: «Esto es como una dictadura». Previamente, el gobierno y la familia habían negociado también la duración de la misa en el Pardo.
Utrera había dicho que por lo menos 40 minutos. Bolaños dijo que 20 y se quedaron en 30. Ofició la ceremonia Ramón Tejero, hijo del protagonista del 23F, que también se desplazó a Mingo Rubio para despedir a Franco. Durante la misa, Tejero afirma que el dictador fue, y cito, un soldado, un gran español, un gran hombre y un gran cristiano. El féretro está en todo momento, ahora sí, cubierto por la bandera preconstitucional. Cuando todo termina, Bolaños explica que la democracia ha demostrado su superioridad moral sobre la dictadura. Todo se ha hecho, dice, con el máximo respeto, elegancia y dignidad. Los Franco, por su parte, difunden un comunicado en el que hablan de profanación y de circo mediático, mientras se quejan de que no les permitieran tomar fotografías o grabar los momentos más delicados, la exhumación y el entierro. Eso es el Pardo. Tejero. Ahí. Es un primer paso. La exhumación de Franco ha puesto fin a una anomalía mundial, pero el monumento todavía se rige por un decreto franquista de 1957. No hay un solo cartel que explique por qué y quién lo construyó, y una docena de familias, una de ellas está aquí, reclama que se devuelvan los restos que fueron trasladados al mausoleo sin su consentimiento. Con la nueva ley de memoria, ese decreto quedará anulado y la democracia dará un segundo paso para la resignificación del monumento y convertirlo en un verdadero lugar de memoria, como es, por ejemplo, la ESMA en Argentina, que era el centro de detención y torturas de la dictadura. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque la democracia no puede permitirse la existencia de un monumento que se rige por un decreto franquista y que fue concebido por una dictadura para exaltar un golpe de Estado y una guerra civil disfrazada de cruzada. Porque es necesario homologarnos con el resto de Europa y de países democráticos con un pasado similar, para no pasar la vergüenza que pasamos en junio de 2019, cuando una treintena de especialistas alemanes, italianos, estadounidenses, canadienses, franceses, taiwaneses, argentinos, ucranios, que participaban en Madrid en el mayor Congreso Mundial de Memoria celebrado hasta la fecha, visitaron el monumento. Estoy anonadada. En mi país resultaría impensable ver a alguien rezando junto a una tumba de Hitler, explicaba en el Valle Astrid. Dentro del mausoleo se cruzaron aquel día con mucha gente y muy pocos eran turistas. La argentina Susana Kaiserke trabajaba en un estudio sobre cómo reaccionan los visitantes a la Escuela de Mecánica de la Armada, Centro de Torturas en la Dictadura, y desde 2015 Museo de la Memoria. Y decía: me sorprende cómo la gente muestra tan abiertamente su fascismo en España. Esto es un gran homenaje público a Franco, un santuario al dictador. Cuando abandonaban el complejo, aquel día, tropezaron con una pareja de recién casados. Se bajó de un coche un largo vestido de novia y van a hacerse fotos, las fotos de su boda, frente a la tumba del dictador. ¿Por qué debe entrar la democracia en el Valle de los Caídos? ¿Por qué es necesario dignificar las criptas donde yacen, a veces amontonados, sin nombre, en cajas deshechas por filtraciones de agua, los restos humanos de miles de víctimas? Y por qué hay que incorporar una explicación, un análisis riguroso desde la democracia de lo que fue el nacionalcatolicismo, la arquitectura franquista, cómo se pagó y cómo se construyó con la mano de obra de cientos de presos políticos. Y porque nadie ha dado una buena razón para no hacerlo. Más allá del manido hay que mirar al futuro y no al pasado, como si ambas misiones no solamente fueran compatibles, sino complementarias y necesarias. Ya está. Gracias.